Bueno chicos, vamos a empezar entonces con la segunda parte de nuestra clase de esta oportunidad. En este caso vamos a continuar con la fonética aerodinámica. Entonces, entonces empecemos. Los objetivos de lo que vamos a hablar hoy es que justamente vamos a definir qué es la fonética aerodinámica. Vamos a describir las propiedades del aire en la producción de señales acústicas del habla. Vamos a distinguir un poco más sobre qué es eso de la iniciación, fonación y articulación. Y vamos a detallar el proceso conocido como la aerodinámica del pulso glotal. Entonces, empecemos pues. Um, ok, so lo que ustedes les decía de las ramas de la fonética, la que ya vimos fue la fonética articulatoria, que tiene que ver con el tracto vocal, pero entonces ahora vamos a ver la fonética aerodinámica, que tiene que ver con el mecanismo que se usa para la producción de señales de habla. Y entonces, entonces eh, lo que tenemos por decir al respecto es que, bueno, yo les decía en alguna oportunidad anterior que nosotros usamos el movimiento y usamos nuestros cuerpos para la producción de señales de habla. Pero una de las características principales del tipo de movimiento que usamos para estos propósitos es que nosotros no solamente manipulamos los gestos faciales y manuales, sino también controlamos nuestro tracto vocal en general, en particular nuestros pulmones. Entonces, um, veíamos hace un rato en la sesión anterior sobre la respiración y hicimos un ejercicio propioceptivo de la respiración, pero entonces, ¿cómo respiramos? Lo que ya notamos es eso, es el funcionamiento del diafragma, como cuando lo contraemos se contraen los músculos y cuando lo distensionamos se amplía la caja torácica. Entonces recibimos el aire. ¿Para qué respiramos? Bueno, pues esa es una de las preguntas quizá más obvias de responder. Es la manera en cómo nosotros obtenemos nuestro oxígeno, y sin oxígeno simplemente el cerebro no funciona y pues nos morimos. Entonces es nuestro combustible para el funcionamiento de todo el organismo. Entonces esa es la función primaria, básica de la respiración. Eh, ¿Qué respiramos? Bueno, otra pregunta quizá un poco obvia, pero vale la pena que lo tengamos claro. Respiramos aire, ¿no? Bueno, pero vamos a detallar un poco más eso del aire con más detalle más adelante. Pero por lo pronto, vamos a hacer una definición de qué es eso de la fonética aerodinámica. Entonces, la fonética aerodinámica viene con dos términos. La primera parte, aero, y la segunda parte, dinámica. Aero significa aire, dinámica significa movimiento. Eso quiere decir que la aerodinámica es la parte de la física que estudia la mecánica del aire como un fluido. ¿Sí? Entonces, cómo se mueve el aire, cómo fluye el aire. Y en términos de fonética más específicamente, la fonética es el estudio del aire como medio de la producción de sonidos del habla. Entonces, ahora sí, volvamos a lo que estábamos diciendo. Nosotros respiramos aire, muy bien, pero ¿qué es el aire? Porque es que, bueno, otra vez, no es obvio, este tipo de cosas no resultan obvias. O mejor dicho, nosotros creemos que las cosas son obvias hasta el momento en que tenemos que pensar, nos damos cuenta de que esto no era tan obvio, o bueno, entonces, o cuando uno le tienen que explicar a un niño. Entonces, bueno, ok, ¿qué es el aire? El aire es un gas, es incoloro, por eso no lo detectamos claramente con nuestros ojos. Está compuesto principalmente por oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y otras muchas partículas. Eso es lo que nosotros respiramos. De eso que respiramos, lo que nos sirve para la función principal de la respiración es el oxígeno. Pero bueno, igual eso está todo combinado aquí en el aire. Entonces, okay. Ahora,
¿cómo funciona esto de la respiración? Entonces, vamos, esto lo tienen que tener muy claro ustedes. Ay, yo creo que estoy tapando aquí los subtítulos. Me voy a mover un poquito yo. ¿Para dónde me muevo yo? Me voy a hacer, ya se me va a hacer un poquito más chiquito. ¿No? Eso, me vuelvo aquí en una esquinita. Esa vaina ahí creo que estamos mejor. Ustedes pueden ver mejor también. Listo. Ok, entonces, les decía que cómo funciona el flujo del aire cuando respiramos. Entonces, ya hemos mencionado cómo el diafragma desciende y entonces se amplía el espacio para que los pulmones absorban más aire y como cuando se comprime el diafragma, se comprimen los pulmones y se bota aire. Entonces, ok, pero en términos físicos, mecánicos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una cosa que se llama cambio en los diferenciales de presión. Y es un asunto que quienes han tomado clases de física pueden reconocer que es un tema relacionado con el mecanismo que se llama el mecanismo de Bernoulli. Sí, sí, es Bernoulli, creo. Ajá. Uh, entonces, bueno, si quieren saber más sobre el mecanismo de Bernoulli, muchachos, ustedes viven en una era fantástica en la que absolutamente todo se lo pueden preguntar a Google, incluso con la maquinita que traen en sus celulares todo el tiempo. Entonces, bueno, busquen eso. Pero por lo pronto yo les resumo lo que más nos interesa de esta manera. La idea es que si hay dos cavidades, lo que aparece aquí como la cavidad, como una cavidad aquí a la izquierda y la otra cavidad a la derecha. Hay dos cavidades. Si ambas cavidades tienen la misma cantidad de presión en ambos lugares, pues digamos no hay flujo del aire en ningún sentido. Para que haya flujo del aire, tiene que haber una cavidad con mayor presión que la otra. Entonces, si hay mayor presión en la cavidad que ustedes ven ahí como en la cavidad de la izquierda, según veo ustedes, pues, bueno, en la de la izquierda. Okay. Entonces, en la cavidad de la izquierda hay mucha mayor presión que en la de la derecha. Quiere decir que esto que tiene mucha presión va a empujar el aire hacia donde se encuentra la cavidad con menor presión. Entonces va a haber flujo de aire de donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Mm? Voy a volver a decir eso para que quede un poco más claro. El flujo del aire depende, entre otras cosas, del diferencial de presión que hay entre dos cavidades conectadas. Cuando una cavidad tiene mayor presión de aire que la otra, el aire va a fluir de la cavidad con mayor presión a la cavidad con menor presión, que es lo que ustedes ven ahí en los dibujitos. Entonces, bueno, ok. Um, ¿Eso qué significa en términos de lo que nos interesa a nosotros para la clase? Pues justamente es que cuando nosotros comprimimos nuestros pulmones, lo que estamos haciendo es que estamos generando una alta presión de aire en esta cavidad, que es el tracto infraglotal, y entonces el aire, como hay tanta presión aquí, va a querer moverse, va a querer fluir hacia donde hay menos presión, que es hacia las cavidades superiores, la glotal y la supraglotal. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente eso. Lo que vemos entonces nosotros es que el tracto vocal en su completitud es básicamente como si fuera un sistema de válvulas y fuelles. Entonces, los pulmones que se encuentran aquí, es esta bolsa, funcionan básicamente como un fuelle, como un bellow, ¿no? Un fuelle. Y entonces, cuando uno comprime el fuelle, pues se comprimen las partículas de aire aquí en el fuelle y van a subir, que es igual, suben aquí por los pulmones. Y debido a unos ciertos mecanismos de válvulas, nosotros podemos manipular cómo va a salir ese aire hacia afuera. En un rato, cuando hablemos sobre función y articulación, vamos a hablar sobre cómo se manipula el aire con más detalle. Pero, ok. Entonces, también dijimos en la sesión anterior que
la iniciación tiene que ver con de dónde y cómo inicia el flujo del aire. Entonces, en la iniciación pulmónica, que es a la que le estamos dando más énfasis ahorita, es la que nosotros vimos que el aire viene de los pulmones y entonces nosotros comprimimos esta cavidad para que fluya el aire hacia afuera, ¿sí? Y esas son iniciación pulmónica. También podríamos decir que en la iniciación glotálica, cuando hacemos una eyectiva, recuerden, las eyectivas son las que suenan como tos, cuando la laringe sube, es así. No sé si lo ven. Bueno, espero que lo vean. Cuando la laringe sube, lo que está haciendo es que está comprimiendo el aire que se encuentra aquí, lo está comprimiendo y lo está empujando hacia arriba. Entonces está creando un diferencial de presión y está justamente haciendo que el aire fluya en esta dirección. En las de producción velárica el tipo de iniciación es un poco diferente. Acuérdense que les mostré en la imagen anterior que es como si tuvieran aquí en la cavidad oral una cierta cantidad de aire que está constreñida aquí con la lengua y el velo del paladar, y cuando ustedes sueltan la lengua, la parte de adelante, este aire sale y suena como un clic, ¿no? En este caso, se está creando alta presión en esta cavidad y se está dejando menor presión en la atmósfera, en el ambiente. ¿Sí? Ese es el diferencial de presión que se crea. Pero bueno, ok. Entonces ese es el tipo de iniciación. Articulación. ¿Qué quiere decir articulación? Articulación es dónde y cómo se constriñe el paso del aire. Entonces, una cosa es que nosotros usemos, vamos a concentrarnos principalmente en los sonidos pulmónicos, es decir, los que se inician con los pulmones. Nosotros generamos el inicio del flujo del aire en los pulmones, pero en algún momento en el tracto vocal podemos o no obstruir el paso del aire con los articuladores. Dependiendo de dónde hacemos esa obstrucción, nosotros vamos a hablar de que allí ocurre la articulación. Y nos vamos a dar cuenta que esto es principalmente importante en el momento de hablar de los segmentos, las consonantes y las vocales. Pero bueno, aplica en los sonidos del habla en general. Y por último, la fonación nos habla de si se genera o no se genera voz y si es que se genera, cómo se genera esa voz. Entonces, bueno, esto quizá puede ser un poco raro también porque, pues, ¿qué significa voz, no? Entonces vamos a empezar a reconocer un poco la terminología técnica aquí, ¿no? Voz quiere decir los pliegues vocales están vibrando. Eso es lo que quiere decir voz. Ahora, típicamente hay diferentes tipos de voces. Hay la que yo les decía en la oportunidad anterior, la voz normal es la voz que nosotros usamos todos los días. Esta que estoy usando yo en este momento para hablar con ustedes. En la que los pliegues vocales están vibrando como típicamente lo harían en una conversación normal, ¿sí? Cuando los pliegues vocales no están vibrando, se dice que no hay voz, ¿sí? Muy simple. Voz, hay vibración, no voz, no hay vibración. Pero también es cierto que hay veces que los pliegues vocales vibran a pesar de que no se estén tocando, pueden estar vibrando de esta manera. Y eso genera otros tipos de voces, que en su momento podemos discutir, pero les voy a dar ejemplos por ahora para que se entiendan. Uno de los tipos de voces que se pueden producir es la voz crepitante, que algunos le llaman voz croada, en inglés le llaman creaky voice, y que en términos populares en inglés se conoce como vocal fry, y en español no sé cómo le llaman, la verdad. Bueno, y que es la que suena así. Hola muchachos. Suena un poco creepy, ¿no? Como, estoy bien. Es más o menos el tipo de voz
con el que se identifican algunas poblaciones de hablantes aquí en los Estados Unidos que terminan las frases de esa manera y dicen, hello friends, how are you? I have to study for my exam. ¿Sí? Ese final. Mira cómo traduces que how are you. Anyways, bueno, ¿sí? Entonces esa es la voz crepitante o creaky voice en inglés. Bueno, listo. Hay otros tipos de voces como la voz expirada, que suena así. Hola muchachos, en este momento estoy usando voz expirada. Que básicamente es cuando los pliegues vocales están vibrando pero no se están tocando. Y es el tipo de voz que algunos asociarían con los susurros, ¿no? Hola muchachos, estoy hablando de manera susurrada. Bueno, ok. El asunto es, hay muchos otros tipos de voces. Yo simplemente les doy el ejemplo de estas tres. Voz normal, voz crepitante, voz expirada. Como para que se den cuenta que hay muchos tipos de voz. De la que nos vamos a concentrar principalmente durante toda esta clase es de la voz normal. Y vamos a decir simplemente que cuando hay voz, los sonidos son sonoros. Y cuando no hay voz, los sonidos son sordos. ¿Ok? Caramba. Yo sé que la terminología es un poco rara porque como así que sonidos sonoros y sonidos sordos, especialmente eso de sordos, es una cosa rara, pero esa es la terminología que se usa. Voy a volver a decirlo. Cuando hay voz, normal, cuando hay voz se dice que son sonidos sonoros y cuando no hay voz se dice que son sonidos sordos. Bueno. Una claridad. Cuando hablamos sobre los sonidos, sobre la escala de sonoridad, yo les dije que cuando no hay constricción en el paso del aire, a esos sonidos se les llaman sonantes. Entonces, quiero que entiendan la diferencia. Una cosa es sonidos sonantes y otra cosa es sonidos sonoros. Para tenerlo bien claro y así explícito, sonidos sonantes son aquellos que no tienen obstrucción en el paso del flujo del aire o que tienen poca obstrucción en el paso del flujo de aire. Mientras que sonidos sonoros son los que tienen vibración de pliegues vocales, es decir, voz. ¿Listo? Sonidos sordos son los que no tienen voz. ¿Ya? Y sonidos obstruyentes, que es lo mismo que sonidos no sonantes, son los que sí tienen obstrucción en el paso del aire. Entonces, son 4 términos que ustedes deberían entender y que son cada uno diferente. Uy, espero que no los esté confundiendo yo mucho. Yo estoy tratando de hacer las cosas claritas, pero bueno, no sé. Si tienen preguntas me avisan, ¿sí? Me hacen ahí un comentario o lo que sea, yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, bueno, listo. Entonces tenemos, ya les hablé de la iniciación, ya les hablé de los 3 tipos de iniciación, entonces eso creo que ya quedó clarito. Bueno, entonces volvamos un poco con esto del flujo del aire, ¿no? Entonces, una pregunta que uno sería es, bueno, ¿qué pasa cuando uno aspira mucho aire? Entonces, una de las cosas que ustedes pueden pensar es si ustedes han tomado transporte público en una ciudad grande, una ciudad densa. Aquí en Albuquerque no, porque bueno, la ciudad es bastante pequeña y el sistema de transporte no es masivo. Entonces, bueno, pero en un tren, por ejemplo, en los trenes de Nueva York, dense cuenta como cuando abren la puerta del tren de Nueva York, la gente que está afuera, que hay muchísima presión. Hagan de cuenta que cada persona son las partículas de aire. Entonces fíjense cómo afuera todos están así pues apretados y cuando se abre la posibilidad de una cavidad que tiene un bajo diferencial de presión, es decir, no hay nadie en el vagón, la presión de afuera de toda esta gente entra y toda la gente se distribuye por todo el vagón hasta que se llena. Entonces, de una manera similar, cuando nosotros aspiramos aire, entonces cuando aspiramos aire, ¿qué pasa? Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo con calmita porque... Entonces volvamos a esto de las 2 cavidades. Aquí tenemos una de nuestras cavidades, que son los pulmones,
Y las otras cavidades, por el momento, vamos a suponer que es de aquí para afuera, de la glotis para afuera, hacia la boca afuera. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos cavidades, pulmones y ambiente, llamémoslo así. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha presión en los pulmones, como cuando respiramos, y tenemos todo el aire ahí en los pulmones, ahí hay muchísima presión acá, pero hay muy poca presión a este lado. Entonces lo que va a pasar es que los pulmones van a tratar de compensarse y el aire va a fluir hacia afuera hasta que se nivela. Pero al mismo tiempo, una vez se nivela, después pasa lo contrario, que ahora hay mucha más presión aquí en el ambiente y nuestros pulmones van a quedar con muy poca presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que todas esas partículas de aire que aquí hay afuera van a querer entrar a los pulmones, así como están viendo ustedes ahí en ese dibujito, ¿no? Las partículas de aire van a querer justamente entrar apresuradamente y se meten a los pulmones así hasta que los llenan de nuevo. Entonces es eso, es un juego entre diferenciales de presión. Primero mucha presión en los pulmones, poca en el ambiente y luego se intercambia. Mucha presión en el ambiente, poca en los pulmones y así es que va fluyendo el aire. Muy bien. Nosotros también podemos controlar la salida del aire, que eso es ya lo que tiene que ver con la articulación y los grados de obstrucción. Entonces imagínense que ustedes quizá, tal vez han jugado con una manguera de agua, ahorita en el verano mientras estuvieron quizá echándole agua a las plantitas o eso. Una de las cosas que ustedes quizá han notado es que cuando ustedes agarran la manguerita, bueno, el agua va saliendo ahí normal y de repente si ustedes ponen un dedo en donde va saliendo el agua empieza a salir con mayor presión. ¿Sí? Y mientras más tapan ustedes la salida del agua, sale con muchísima mayor presión. Y no es que haya un cambio en el diferencial de presión entre el tubo de la manguera y el ambiente, que es de lo que acabamos de hablar con los diferenciales de presión. Ahora lo que está pasando es que lo que yo estoy haciendo es que estoy creando un punto de presión en una parte del flujo y esa constricción me está creando presión. ¿Mm? Y, bueno, y entonces cuando yo constriño, las partículas de aire que vienen relativamente viajando así a su velocidad normal, de repente se tienen que pasar por una cavidad cada vez más pequeña. ¿Y eso qué significa? Pues que todas las partículas de aire se van a comprimir y entonces en el momento en que salen por el final, ahí salen con toda la presión, salen así otra vez a lo bestia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando cuando uno constriñe el aire en la manguera. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la producción de sonidos del habla? Pues todo, porque otra vez, nosotros tenemos nuestra iniciación, nosotros empezamos el flujo de aire, pero en el momento en que nosotros empezamos a usar la cavidad oral para modificar la salida del aire, lo que estamos haciendo es justamente eso, estamos constriñendo partes de la cavidad oral, la constreñimos para que la presión del aire salga para que el aire salga con diferentes tipos de presión. Entonces, ya les digo, si se constriñe la salida del aire, las partículas del aire salen de manera turbulenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes pronuncian, por ejemplo, el sonido como en flor, el primer sonido de flor? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, digamos que ustedes están produciendo la vocal A y de repente cierran un poco la boca, constriñen un poco para producir la F. Entonces va algo así. Entonces, una cosa interesante que ustedes pueden notar, y nótenlo ahí en sus casitas, mire, pónganse la mano aquí frente a la boca. A ver, cómo es mejor para que ustedes vean. Entonces, ponen la mano aquí frente a la boca y empiezan a producir la A. Pónganse la cerquita para que puedan sentir. Y ustedes sienten que el aire va saliendo ahí a una tasa bastante continua. Pero después empiezan a producir la F, ¿no? Entonces empiezas y ustedes empiezan a sentir
No solamente en los dientes, que empiezan a sentir las cosquillitas de las partículas de aire pegándoles contra los dientes y contra la región alveolar, sino que además ustedes también las sienten pegándole aquí en la palma de la mano. Y es eso, es cuando se crea esa constricción al nivel aquí entre el labio y los dientes, está haciendo que el aire salga de manera turbulenta. Es un ejemplo. Hay muchas otras posiciones en las que eso va a ocurrir. Lo vamos a ver cuando veamos con más calma las consonantes. Pero por ahora, sigamos. Si ustedes obstruyen por completo la salida del aire, las partículas se van a acumular en el bloqueo y luego va a haber un momento en el que van a salir con muchísima presión. Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos usando. Ustedes van pronunciando la vocal A. Y en algún momento van a cerrar por completo los labios. Y van a tratar de seguir soltando el aire. Pero los labios van a mantenerse cerrados, tanto como puedan. Entonces, intentemos. Así. Entonces, otra vez. Entonces, bueno, quiero que sientan lo que está pasando. Ahí en sus casillas. Entonces, ustedes sienten como el aire va saliendo y le va pegando a la mano de una manera bastante gentil, ¿no? Y de repente cuando lo cierran, obviamente ya no está saliendo aire. Pero ustedes sienten que dentro de sus bocas, en sus labios, se empieza a sentir cada vez más y más presión. Eso es partículas de aire presionando contra sus labios. Y va a haber un momento en el que ustedes ya no pueden contener más esa presión y lo sueltan. Y cuando lo sueltan, sienten un golpe que les pega en la mano, un golpe de aire. Ese golpe es partículas de aire completamente comprimidas que cuando se les libera salen como una explosión, con mucha presión. ¿Sí? Y bueno, eso es también otra de las maneras en que se modifica el flujo del aire y va a ser muy importante cuando hablemos de nuevo sobre las consonantes. Pero estas dos cosas que les acabo de decir tienen una aplicación directa en lo que hemos estado hablando poco a poco, que es una cosa que se llama la aerodinámica del pulso glotal. Vamos a ver si esto es lo que tengo yo aquí. Bueno, esto ya lo vieron ustedes. Sí, bueno, yo ya les mostré que estos son los pliegues vocales que están ahí en estos dos círculos, pero además que esos pliegues vocales están ubicados aquí dentro de la laringe. Y bueno, como review, por si no se acuerdan, en estas dos imágenes, en esos dos círculos que ustedes están viendo allí, los aritenoides son los que están en la parte de abajo. Y ustedes lo saben porque son esas dos partes a las que están conectadas los pliegues vocales. Un pliegue vocal a un aritenoides, el otro pliegue vocal al otro aritenoides, y ambos pliegues vocales juntos pegados en la parte delantera de la laringe. Y esa cosa curvita que ustedes ven en la parte de arriba es la epiglotis. Entonces, ok, eso es más bien como un reminder, pero a ver. Bueno, aquí está. Entonces, este es el mecanismo que se conoce como la aerodinámica del pulso glotal. Y esta imagen que ven aquí es básicamente los pliegues vocales vistos desde diferentes perspectivas. Y entonces yo necesito que tengan un poco de imaginación aquí para reconocer estas imágenes, porque si no se me pierden y después no entienden. Y la idea es que yo después les voy a poner esto en alguno de los desafíos y que ustedes van a tener que identificar qué es lo que está pasando en estas imágenes. Entonces es mejor que presten atención con mucho detalle. Ok, entonces empecemos. Fíjense cómo en esta imagen, lo que ustedes están viendo en esta imagen en la parte superior derecha es un perfil similar al que hemos visto antes. Este es un poquito diferente, pero es lo mismo, ¿no? Entonces ustedes ven la nariz allá arriba, ¿no? La nariz, y luego están los labios, y bueno, y entonces ustedes ven además la cavidad nasal, ¿cierto? Lo ven aquí, la cavidad nasal,
y luego la cavidad oral y aquí están los pliegues vocales. Entonces esa parte de la imagen es, creo, bastante clara y quizá no les va a prestar mayor problema. Lo que quiero que le pongan más atención es a las otras partes de esta imagen, que es esta sección grande. ¿Cómo se lee esta imagen? Se leen en sincronía. Lo que está ocurriendo, ya ven que hay dos partes. Una parte de la imagen que son como unas líneas en blanco y negro, y una parte de abajo que son como unas figuras con color rosado. La figura de la parte de arriba y la figura de la parte de abajo se deben leer como si fueran sincronizadas. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que están viendo es que en la figura de la parte de arriba es una mirada superior de la laringe, de los pliegues vocales. Es una mirada superior, está vista desde arriba. Mientras que la imagen de abajo es una vista frontal, anterior, es un corte frontal. Y entonces hagan de cuenta que la cámara, para la imagen de abajo, la cámara está aquí, enfrente. Mientras que para la imagen de arriba, la cámara está aquí arriba, ¿sí? Entonces, ok, eso es lo primero. Sumo una cámara aquí, otra cámara aquí. ¿Listo? Entonces, ok, y ambas se van capturando al mismo tiempo. Entonces, ahora, en la cámara de arriba, ustedes pueden ver que es una vista superior, y entonces quiero que identifiquen desde ya. Esos dos puntitas que se ven arriba, esos son los aritenoides. Eso quiere decir que esta es la parte de atrás de la laringe. Y en la parte de abajo ustedes ven que hay como una U. Esa U es la escotadura de la tiroides. Eso quiere decir que esa es la parte de adelante. ¿De acuerdo? Entonces es como lo que ustedes están viendo es esta mirada, ¿no? Así. Los aritenoides están aquí arriba, atrás, y la escotadura de la tiroides está adelante, abajo. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Entonces, bueno. Y ahora, lo que ustedes pueden ver también es que a medida que ustedes van cambiando por fases, ¿no? Fase 1, fase 2, ¿cómo es? Fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son como diferentes fotografías que se van tomando mientras se van moviendo los pliegues vocales. Entonces, en la primera fotografía, en la fase 1, ¿qué es lo que está pasando? Los pliegues vocales están juntos. Entonces, imagínense, estos son los aritenoides. Entonces, están juntos. No está pasando mayor cosa. Fíjense cómo aquí abajo, justo debajo de los pliegues vocales, se ve como una manchita gris. Que si ustedes ven a medida que van pasando hacia la fase 2 y luego hacia la fase 3, ese gris se va volviendo cada vez más oscuro. ¿Qué significa eso? Eso significa las partículas de aire se están poniendo más y más comprimidas. Se está aumentando la presión del aire en la parte debajo de los pliegues vocales. Es decir, está aumentando la presión subglotal. ¿Ok? Ok. Entonces, listo. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, ¿por qué está aumentando la presión subglotal? Porque los pulmones están impulsando aire hacia arriba. Entonces, aquí están los pliegues vocales, el aire viene de los pulmones, empieza a subir y los pliegues vocales están aquí, entonces el aire empieza a generar presión en los pliegues vocales. Entonces, a medida que se va creando mayor y mayor presión, los pliegues vocales, ustedes ven en la figura 1 están ahí juntitos, a ver, ahí en la figura 1 están juntitos, pero en la figura 2 están un poquito separados de la parte de abajo, ¿sí ven? Y en la figura 3 se están separando un poco más, ¿sí? Y en la figura 4 se separan ya por completo, ¿de acuerdo? Entonces, la presión del aire que viene de los pulmones, la presión subglotal, hace que la juntura de los pliegues vocales se abra. Y entonces esa presión, ese aire que estaba ahí comprimido va a salir con alta presión hacia la parte superior, ¿sí? Bueno, y entonces fíjense cómo además en la imagen de arriba, cómo se ve eso. Entonces en la imagen de arriba los pliegues vocales están cerrados y luego en la fase 2 se abren un poquitito, pero no se alcanza a ver casi nada porque es que se están abriendo por la parte de abajo. Y como nosotros estamos viendo la parte de arriba, casi no se ve nada.
Pero en la siguiente, en la fase 3, ya ustedes pueden ver cómo de verdad ahora sí ya se empieza a ver un poquito más de cómo se está abriendo los pliegues vocales ahí en la parte de arriba. ¿Sí ven? Se ve un huequito chiquitito. Y luego en la fase 4 ya los pliegues vocales están completamente separados, entonces ustedes pueden ver cómo ya se puede ver ese hueco ahí en la mitad de los pliegues vocales. ¿Listo? En la fase 5, los pliegues vocales empiezan, fíjense en la parte de abajo de la imagen, los pliegues vocales empiezan a juntarse desde abajo, ¿sí? Pero todavía se mantienen abiertos un poquito desde arriba y se van cerrando. En la fase 6 se cierran un poco más, en la fase 7 más y en la fase 8 se cierran ya casi que por completo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso es a lo que se le conoce como un pulso glotal. Un pulso glotal empieza en la fase 1 y se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, bueno, se ve algo así. Ay, Dios santo, así. Ahí, ¿dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Se ve así. ¿Sí? Así vibran los pliegues vocales. Entonces, los pliegues vocales vibran entonces por dos razones. Uno, por el intercambio en la presión del aire, de la cavidad subglotal a la cavidad supraglotal, ¿sí? Donde hay mayor presión, impulsa el aire hacia arriba, hacia donde hay menos presión. Esa es la primera razón por la que los pliegues vocales vibran. Pero además vibran porque los pliegues vocales están tensionados juntos uno con el otro. ¿Cómo se juntan los pliegues vocales? Por acción de los aritenoides principalmente. Los aritenoides se contraen, se pegan y hacen que los pliegues vocales se peguen. Cuando los aritenoides se separan, pues los pliegues vocales también se separan. Entonces, en ese momento lo que tenemos es los aritenoides pegados uno al otro y manteniendo tensión entre los pliegues vocales, que es lo que hace que se cree la presión abajo. Ese mecanismo es básicamente el mismo que funciona aquí con los labios, con el ejemplo que yo les acabo de poner de la P. Cuando hagan de cuenta, ustedes van botando aire y de repente cierran los labios. Fíjense cómo se crea presión aquí y si ustedes no ponen demasiada tensión, no los fuerzan, sino simplemente los dejan ahí tocándose, los labios van a empezar a vibrar. Miren, háganlo ustedes ahí, pero miren lo que yo voy a hacer. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bueno, de hecho, a ver, así. Si ustedes hacen eso, perdón. Si ustedes hacen eso con los labios y entienden cómo está ocurriendo con los labios, ese mismo proceso, ese mismo mecanismo exactamente es lo que hace vibrar a los pliegues vocales. ¿De acuerdo? Entonces, esa vibración que ustedes sienten en los labios es lo mismo que ocurre con los pliegues vocales. Los pliegues vocales empiezan a hacer esto. ¿Sí? Bueno, lo hago más lento, ahí para que lo vean. Primero abajo, luego arriba, así. ¿De acuerdo? Y eso. Ahora, cada vez que se cierra y se abre, tenemos un ciclo de vibración. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. En estas imágenes que nosotros vemos ahí, eso es fotografía tras fotografía de un solo ciclo que empieza en la fase 1 y empieza a abrirse y a cerrarse. Y ahí se completó un ciclo. Del punto 1 al punto 8 se completó un ciclo, ¿sí? Y luego vuelve a empezar. 1 a 8, ya es el segundo ciclo. 1 a 8, es el tercer ciclo y así sucesivamente. Ahora, lo otro es, cada uno de estos ciclos ocurre en fracciones de segundo, ¿sí? Y entonces, de hecho, para que lo sepan, en promedio, una voz de una persona típica probablemente está entre los 150, alrededor de los 150 ciclos por segundo. Es decir, 150 veces que vibra cada pliegue vocal. Vuelvo a decir eso. Los pliegues vocales vibran 150 veces en un segundo. O sea, toda esta secuencia del 1 al 8 ocurre 150 veces en un segundo. En general, ya nos vamos a dar cuenta más adelante que son rangos, ¿no? Eso, de hecho,
Los pliegues vocales pueden vibrar muchísimo más bajo, pueden vibrar más o menos a 60, incluso a veces hasta 30. De hecho, la voz crepitante, esa que les decía que es así, es una vibración bastante baja, que son aproximadamente, dependiendo de la persona, 20 ciclos por segundo. Entonces, ok, esa es la razón por la que la voz crepitante o creaky voice o fried voice suena así. Y el rango puede subir hasta casi 250 o incluso 300 ciclos por segundo, que ya es bastante alto y es lo que hace que la gente suene así, como muchísimo, como agudísimo, que es como suenan los bebés. Pero bueno, después hablamos de eso con más calma. El punto de todo esto es, toda esta secuencia de imágenes del 1 al 8 es solamente un ciclo, ¿sí? Solo que estamos mirándolo con muchísimo detalle para que vean qué es lo que ocurre con cada ciclo, ¿ok? Bueno, ok, espero que eso sea claro porque es que, bueno, lo necesitamos para poder entender lo que viene más adelante en el curso. Si necesitan aclarar preguntas o eso, por favor, díganme y ya. Entonces, ahí está el resumen. Los pliegues vocales vibran por 1, la diferencia de presión del aire, y 2, la tensión de los pliegues vocales. Ahí está. Ya, mira, ahí está más lindo cómo funciona, así que yo les decía, ¿no? Bueno, ahí ya está. Una cosa interesante. Cuando hemos cuando hemos hablado de la iniciación de los sonidos del habla, estamos suponiendo que el aire simplemente sale, que nosotros oprimimos nuestros pulmones y el aire sale. Pero nosotros también podemos producir sonidos con aire que entra. Entonces, a los sonidos que se producen con aire que sale se le conocen como sonidos egresivos, mientras que a los sonidos que se producen cuando el aire entra se le conoce como sonidos ingresivos. Ahora, la traducción que puso aquí PowerPoint no es la mejor. Mire, eso lo está escribiendo mal. Egresivos, ingresivos. Egresivos, ingresivos. Bueno, no, mire, me lo está traduciendo mal. No le pongan atención a esos subtítulos ahí de PowerPoint porque se confunden. Sí, bueno, ok. Listo, y entonces, por último, ya para terminar esta parte, ¿qué tiene que ver esto del tracto, de la construcción del tracto vocal con la escala de sonoridad? Pues yo ya les había dicho, pero pues ahí está de nuevo. Cuando hay muchísima, cuando los articuladores comprimen, se cierran, entonces obstaculizan el paso del aire, lo obstruyen, y entonces es a eso a lo que se le conoce como sonidos obstruyentes. Y cuando no lo obstaculizan, el aire fluye libremente, y es a eso a lo que se conoce como sonidos sonantes. Y recuerden que esto es un continuo, ¿sí? Hay sonidos más obstruyentes y sonidos menos obstruyentes, que es lo mismo que decir sonidos más sonantes y sonidos menos sonantes, ¿de acuerdo? Y es un continuo, no es una cosa completamente absoluta en todos los casos, pero sí, bueno. Es absoluta en los casos de las consonantes oclusivas, que las veremos en un par de semanas más adelante, pero en el caso de las oclusivas, básicamente lo que quiere decir es que la obstrucción es completa, es total. Entonces, ya les adelanté ahí una parte como para que se preparen para lo que está por venir. Entonces, bueno. Listo, entonces eso es todo, creo que, entonces eso es todo, y ya, de nuevo, si tienen alguna pregunta o algo, me la hacen saber, y ya, y que la pasen muy bonito, hasta pronto, chao Lin.